Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la toxicidad en metales pesados y disolventes. Nuestro grupo está conformado por Heidi Juliet Zúñiga Quintero, Bernilicet Mejía Quintero, Marlene Sinisterra Parayonero y quien les habla, Wendy Paola Parra Borrero. Aspectos importantes. El término disolvente hace referencia a una clase de sustancias químicas orgánicas de pequeño tamaño molecular que son líquidas y tienen una lipofilia y una volatilidad variable, pero a su vez carecen de carga eléctrica. La absorción tras la inhalación de los compuestos orgánicos volátiles se produce en los alveolos, alcanzándose un equilibrio prácticamente instantáneo con la sangre de los capilares pulmonares. Los disolventes se absorben rápidamente en el tubo digestivo a través de la piel y, no obstante, la mayoría de los disolventes produce algún grado de presión en el sistema nervioso central. Muy buenas tardes, mi nombre es Heidi Juliet Zúñiga Quintero y el día de hoy le vamos a hablar sobre efectos tóxicos de los disolventes y los vapores. Bueno, la introducción. Los disolventes son sustancias químicas orgánicas de pequeño tamaño molecular que se encuentran en estado líquido, que tienen una lipofilia y una volatilidad variables y que carecen de carga eléctrica. Estos compuestos se absorben rápidamente en los pulmones, a través de la piel y en el tubo digestivo. Eh, También tenemos que los disolventes se clasifican principalmente según su estructura molecular o su grupo funcional. Las diferentes categorías abarcan los hidrocarburos, alifáticos, muchos de los cuales son colorados. Por ejemplo, el alocarbonos, los hidrocarburos aromáticos, los alcoholes, los éteres, los esteres y acetatos. Bueno, en este caso seguimos con el abuso de los disolventes. Muchos disolventes se inhalan de manera intencionada para conseguir un estado de intoxicación que se caracteriza por euforia, delirios y sedación, así como alucinaciones visuales y auditivas. El abuso de disolventes es una situación excepcional de exposición en la que los participantes se someten repetidamente a concentraciones de vapor lo suficiente altas como para producir efectos tan extremos como la inconsciencia. Los disolventes pueden ser adictivos y a menudo se habla en compañía de otras drogas. Bueno, en la toxicocinética se dice que los estudios toxicocinéticos determinan la absorción y la distribución de las sustancias químicas en el organismo. La toxicidad es un proceso dinámico en el que la intensidad y la duración de elección de un órgano afectado depende del efecto neto de los procesos tóxicos, dinámicos y toxicocinéticos de la interacción con los componentes celulares y de la reparación del tejido. La voluntad de la lipofilia son dos características importantes de los disolventes que gobiernan su absorción y acumulación en el cuerpo. La lipofilia oscila desde una hidrosolubilidad considerable, por ejemplo, glicoles y alcoholes, hasta una gran liposolubilidad, por ejemplo, el halocarburos e hidrocarburos aromáticos. Muchos disolventes tienen un peso molecular relativamente bajo y carecen de carga eléctrica, por lo que atraviesan libremente las membranas
mediante difusión pasiva, siguiendo el gradiente de concentración. Absorción. La absorción de los CO2 inhalados se produce en su mayoría en los alveolos, aunque una parte se absorbe en las vías respiratorias altas. El gas de los alveolos se equilibra casi instantáneamente con la sangre de los capilares pulmonares. El coeficiente de reparto entre la sangre y el aire de un CO2 se define como la concentración del compuesto que se alcanza en el punto de equilibrio entre dos medios diferentes. Los disolventes más hidrófilos tienen un coeficiente de reparto relativamente alto, lo cual favorece la absorción. Los disolventes se absorben bien en el tubo digestivo. La concentración sanguínea máxima se alcanza pocos minutos después de la ingestión. Si bien la presencia de alimentos en el tubo digestivo retrasa la absorción y da lugar a la formación de metabolismos reactivos con efectos. Transporte y distribución. Los disolventes absorbidos desde el tubo digestivo hacia la sangre venosa portal son captados y eliminados por el hígado y exhalados por los pulmones, durante lo que se denomina efecto de primer paso. Los disolventes que se metabolizan bien y que no son bastante volátiles se expulsan de una manera más eficiente antes de acceder a la sangre arterial. La eliminación por el primer paso hepático depende de la sustancia química y de la velocidad a la que llegue al hígado. El primer paso pulmonar, por el contrario, parece ser un proceso de primer orden que no guarda relación con la concentración de la sustancia química en la sangre. La captación de los disolventes transportados por la sangre arterial depende de la velocidad del flujo sanguíneo en el tejido y del consistente reparto de disolventes entre el tejido y la sangre. Subpoblaciones potencialmente sensibles. Factores endógenos. Niños. Existe poca información sobre el potencial tóxico de los disolventes en los niños. La mayoría de las diferencias que dependen de la edad son de menos de un orden de magnitud y normalmente no varían más del doble o el triple. Cuanto más pequeño e inmaduro sea el individuo, mayor será la diferencia entre su respuesta y la de los adultos. La absorción digestiva de los disolventes varía poco con la edad, ya que la mayoría se observan por difusión pasiva, a pesar de que la superficie alveolar es menor en los lactantes y en los niños. La absorción de los CO2 inhalados es mayor que en los adultos porque los primeros tienen un gasto cardíaco y una frecuencia respiratoria más elevada. Ancianos. Al envejecer, la cantidad de grasa del organismo aumenta sustancialmente a expensas de la masa muscular y del agua corporal. Así pues, los disolventes que son relativamente polares alcanzan concentraciones sanguíneas mayores. Los disolventes más liposolubles se acumulan en el tejido adiposo y se liberan despacio. En el anciano, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo renal y hepático son bajos. Al igual que en los lactantes y los niños, los ancianos pueden ser más o menos sensibles a la toxicidad de los disolventes que los adultos jóvenes.
Un mayor efecto tóxico sobre un órgano podría ser debido a una lesión inflamatoria más intensa o a un trastorno de la regulación de las citocinas asociadas a la edad. Otras causas importantes de la variabilidad y la complejidad en la población geriátrica son una alimentación insuficiente, la prevalencia de diversas enfermedades y el consumo simultáneo de varios medicamentos. Bueno, ahora continuamos hablando sobre los efectos tóxicos de los metales. En este también podemos ver que cuenta con unos aspectos claves y en el cual de ellos tenemos que las personas que se encuentran en las edades extremas de la vida, ya sean niños pequeños o ancianos, son más vulnerables a la exposición de una determinada concentración de un metal que la mayoría del resto de adultos. Los metales que provocan reacciones inmunitarias son el mercurio, el oro, el platino, el belirio, el cromo y el níquel. Cuando hablamos de la complejación, podemos decir que consiste en la formación de un complejo entre un ion metálico y un donante de electrones, que cargados o no, se denominan como ligados. En la introducción tenemos que el uso que los seres humanos hacen de los metales influye en su transportación a través del aire, el agua, el suelo y los alimentos, y altera la evolución y la forma bioquímica de los elementos. Los metales se redistribuyen de manera natural en el ambiente mediante los ciclos geológicos y el biológico. En la imagen que podemos ver en pantalla, podemos ver que se representa la relación entre las fuentes de exposición, el transporte y la distribución hacia los diferentes órganos de las vías excretorias. La definición más exacta de dosis, la cantidad de metal presente en las células de los órganos que manifiestan un efecto tóxico. También dependiendo del tiempo de relación de cada tejido, los resultados y las determinaciones únicas pueden reflejar una exposición reciente de una exposición más prolongada o antigua. Hablando de los huéspedes en la toxicidad de los metales, podemos ver que en la siguiente imagen se citan diversos factores que influyen en la toxicidad de los metales. La interacción de los metales tóxicos con los metales esenciales se produce cuando el metabolismo de un metal tóxico es semejante del elemento esencial. En ocasiones, la absorción de los metales tóxicos en los pulmones o en el tubo digestivo depende de un metal esencial. En particular, si el tóxico comparte o influye sobre algún mecanismo homoestético, en este caso podemos tener que es el plomo o es el calcio y el hierro. En las proteínas de unión a los metales podemos decir que existen diversos tipos de interacción entre los metales y las proteínas. El banco de la toxicidad puede ser una proteína y dentro de ella se puede demostrar que las enzimas son más vulnerables. Otra posibilidad es que la proteína desempeñe una función protectora disminuyendo la toxicidad de un metal. El ejemplo que más se puede dar a conocer es el de las metalotioneínas,
que viene siendo la unión específica a proteínas tales como la albuminia sérica y la hemoglobina, que vienen siendo importante para el transporte de metales en el torrente sanguíneo y para su distribución entre los electrolitos y el plasma. Asimismo, las proteínas que tienen la capacidad específica de fijación a los metales intervienen en el transporte extracelular e intracelular de estos dos últimos. Proteínas específicas de unión a los metales. En esta podemos encontrar 4 tipos de proteínas, la cual la primera viene siendo la metalotioneína. Esta presenta una gran afinidad por diversos metales, ya sean esenciales o no esenciales. Y en esta encontramos como puede ser el cadmio, el cobre, el mercurio, la plata y el zinc. También podemos decir que es muy insoluble por numerosos metales y otras sustancias. Como segundo tenemos la transferrina, que es una glucoproteína que capta la mayor parte del hierro férrico presente en el plasma. Como tercero tenemos la ferrina, que es fundamentalmente una proteína de almacenamiento de hierro en las células, ya sean del hígado, el vaso y el hueso. Como por último ya tenemos la ceruloplasmina, que es una glucoproteína oxidasa plasmática que contiene cobre y que convierte el hierro ferroso en férrico, el cual se une a la transferrina. Continuamos con los principales metales tóxicos con efectos diversos. En esto encontramos lo que es el arsénico, que dice que este se ve plasmado en los compuestos inorgánicos. También seguimos con lo que es el cadmio, que dice que es el que se presenta en los pigmentos de las pinturas y en los plásticos. También continuamos con lo que es el plomo, que dice que es un metal tóxico único que se puede detectar prácticamente en todas las fases de interés de ambiente y en todo el sistema biológico. Seguimos con lo que es el mercurio, que dice que es el único metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Tenemos lo que es también el níquel, que dice que es un carcinógeno que para el aparato respiratorio en los trabajadores, ya sea de las industrias refinadoras de níquel. También hablamos sobre el cobre, que dice que eso se da en las exposiciones laborales que se producen por metales sólidos en las industrias mineras y por gases de cobre en los trabajadores de fusiones, y ya también se da en los soldadores y en otros tipos de actividades afines. También lo que encontramos lo que es el hierro, que dice que es compleja y en ella se captan principalmente la absorción de los depósitos y de las pérdidas. Por lo general, el tubo digestivo sobre entre el 2 y el 15% del hierro, mientras que la eliminación supone únicamente un 0,1%. Y por último ya vamos a hablar de lo que es el zinc, que dice que es un metal esencial donde el punto de vista nutricional, y dice que la exposición excesiva al zinc es relativamente infrecuente. Este metal se presenta en la mayoría de los alimentos, en el agua y en el aire. Y su contenido es más elevado en las sustancias que están en contacto con el cobre carbonizado o con tuberías de plástico.
Bueno, y hasta aquí llegó nuestro reportaje del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.